Hola chiquillas y chiquillos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy, como pueden ver en el título del video, vamos a hablar de uno de los 30 libros para los 30 y es este señor clásico, El retrato de Dorian Gray, escrito por Oscar Wilde. Como les digo, esto es parte de los 30 libros para los 30 libros que yo quería leer antes de cumplir 30, que ahora pasaron a 30 libros que quería leer en mis 30 años. Y bueno, aquí vamos, avanzando con esta lista. El retrato de Dorian Gray es una relectura. Yo lo había leído creo que unos 2, 3 años y lo escogí porque lo considero uno de mis clásicos favoritos, pero además porque recordaba que habían como ciertas cositas que me habían hecho como un poquito de ruido, por decirlo de alguna forma, en cuanto a frases machistas, y quería hacer la relectura para ver si podía identificar más. Vamos a hablar primero de la novela. Fue publicado en 1889, primero en este formato que en algún momento lo hemos hablado, que se publicaba como por entregas en una revista. En 1890 ya el libro es publicado como novela y él le agrega unos capítulos. Sin embargo, es muy interesante porque la novela fue censurada porque era terriblemente amoral. O sea, era como, estaba atacando demasiado a la moral victoriana, que de la época victoriana ya les había hablado en el video de Drácula. Era como santísima que es esta novela. Y de hecho fue muy curioso que mientras estaba haciendo la investigación me encontré que la versión que no está censurada vio la luz hasta el 2011. Me parece como demasiado increíble. ¿Qué nos vamos a encontrar en estas páginas? Ok, si nunca han escuchado hablar del retrato de Dorian Gray, bueno, aquí vamos a tener a Basil, que es un pintor que es como bastante reconocido, y recibe a su amigo Lord Henry. Ay, ya quiero hablar de esto, señor, porque me fascina, pero al mismo tiempo es como, ¿por qué me fascinas? Pero bueno, él está hablando con su amigo Lord Henry y empieza a contarle que él está haciendo este retrato que es realmente maravilloso. El modelo es prácticamente perfecto y lo tiene idealizado. Entonces ellos empiezan ahí a conversar y Basil no quiere hablarle mucho de quién es el muchacho al que él está retratando, hasta que Lord Henry logra sacarle el nombre y empiezan a hablar de nuestro tercer personaje, que es Dorian Gray. Y da la casualidad que mientras Lord Henry y Basil están pues en el taller de pintura de Basil, llega Dorian y es como wow, o sea, es que este muchacho de verdad que es hermoso, es perfecto, es precioso, pero tarde o temprano va a envejecer y va a corromperse y entonces va a perder esa belleza. Entonces en el transcurso pues de esa conversación, que son conversaciones y unos discursos filosóficos súper interesantes, pues llega un punto donde Dorian dice como, es que yo no quiero envejecer, prácticamente hace un pacto con algo, no sabemos qué. Y entonces él dice como, Dios, yo quisiera, bueno, Dios no dice, pero bueno, él dice como, wow, yo quisiera que el retrato sea el que envejezca, que el retrato sea el que lleve como todos los golpes de la vida y que mi belleza nunca llegue a verse afectada. Y entonces por cosas de la vida resulta que se le concede el deseo y es así como el retrato va a empezar a cambiar y va a envejecer y Dorian va a seguir eternamente bello y hermoso. Entonces, bueno, a grandes rasgos de eso va la historia. Respecto a mi opinión, el libro me gusta mucho. Me parece como un retrato sobre la moral y un retrato sobre la maldad, podríamos decirlo, del ser humano. La moral de la época y como la maldad que tenemos todos dentro de nosotros. En cuanto a la moral, podemos ver una sociedad burguesa que va decayendo porque todo es como, oh, todo tiene que ser hermoso, perfecto, precioso. Pero con Dorian podemos ver que las cosas no son tan como lo quieren pintar, porque hay decadencia, hay inmoralidad. Dorian llega a cometer un montón de actos, vemos que él va descendiendo y descendiendo y descendiendo en una espiral donde cada vez va cometiendo actos más corrompidos, por decirlo de alguna forma. Me hace cuestionarme qué pasaría si yo pudiera hacer lo que yo quisiera hacer, seguir mis instintos malvados y corruptos y saber que no voy a tener ninguna consecuencia, que nadie va como a darse cuenta de lo que yo esté haciendo, si soy capaz de hacerlo, si no soy capaz de hacerlo, si soy más en la línea del pensamiento de Basil o si voy más en la línea de pensamiento de Lord Henry, porque vemos que Dorian es como este muchacho hermoso físicamente, pero también es como
muy puro y muy ingenuo, y en cambio llega Lord Henry y empieza como a hablarle. Dorian Gray se va corrompiendo tanto del cuerpo como de la mente, por decirlo de alguna forma. Entonces eso también es como eso, que me ponga a pensar, que me cuestione, que yo me estoy preguntando, ¿yo sería capaz de hacerlo si yo sé que nadie se va a dar cuenta, o nadie va a poder juzgarme por lo que yo esté haciendo, porque siempre voy a poder como mantener cierta apariencia? Y también eso me llevaba a pensar, ¿qué tanto podemos nosotros llegar a juzgar a Dorian Gray si vivimos en un mundo actualmente donde nosotros mostramos lo que queremos? Porque Dorian Gray pues tenía así esa apariencia súper linda, súper hermosa, pero su alma estaba corrompida y lo podía ver por medio del retrato que iba cambiando mientras él no. ¿Y nosotros qué hacemos? Nosotros, no voy a generalizar, pero muchas personas muestran lo maravilloso y hermosa que es su vida, pero qué tan hermosa y maravillosa es realmente, o sea, que hay detrás de las fotos que yo subo en Instagram, por ejemplo. Y no solamente eso, sino porque también ahora actualmente tenemos un montón de cirugías estéticas para mejorar nuestra apariencia, y también pues existen todos estos tratamientos anti-envejecimiento, que era parte de lo que quería Dorian Gray, ¿no? Como que no aceptaba que podía envejecer, sino que quería ser siempre joven y hermoso, y al final nosotros tenemos así como algo parecido. Y también ni siquiera vayámonos a las cirugías estéticas, existen los filtros de Instagram, ahora TikTok, que hasta te cambia la apariencia de la cara, y es como, ¿qué le estoy mostrando yo al mundo? Al final es mi retrato, las redes sociales son mi retrato de Dorian Gray. Yo muestro lo que quiero mostrar, pero oculto muchas cosas. Cada uno tiene su propio retrato, que muestra lo que quiere mostrar de su vida, y así. Y otra cosa que me parece súper interesante es que Oscar Wilde nos entregó su alma en este libro, porque resulta que él comentaba que los personajes son como una parte de él, por decirlo de alguna forma. Él decía que Basil, el pintor, era quien era él, Dorian era quien él quisiera llegar a ser, y Lord Henry era lo que la sociedad o la gente pensaba que era él. Entonces prácticamente lo que hace es desnudarse y ponerse él en el papel, en este libro. Él se entregó por completo en el retrato de Dorian Gray, su única novela. Y podríamos decir que así como él entregó su alma escribiendo este libro, también lo llevó a la perdición, como hizo el retrato con Dorian. Oscar Wilde nació en Dublín en 1854 y murió en París en 1900, 10 años después de haber publicado su novela. Él fue dramaturgo de profesión, tiene libros y poemas. Durante sus primeros años publicó sus poemas en periódicos y tenía bastante poder económico. Estudió en la universidad y siempre defendió el vicio y la virtud de la burguesía inglesa, en la que fue etiquetado como todo un dandy. Se casó, pero llevaba una doble vida. Había entrado en contacto con artistas y literatos mucho más jóvenes que él, que compartían pues todos sus ideales estéticos, y así fue como él llegó a alejarse de su matrimonio y de sus hijos, pues él era homosexual. De hecho, mantuvo una relación con Sir Alfred, más conocido como Bossy, que era mucho más joven que él. Y resulta que el padre de Sir Alfred lo llevó a juicio, y de hecho se utilizaron fragmentos del retrato de Dorian Gray para poder acusarlo de homosexual. Estuvo en la cárcel y realizó 2 años de trabajos forzados. De hecho es muy triste porque una vez que Oscar Wilde sale de la cárcel, incluso llega a cambiar su apellido porque ya no era como bien recibido, no era como aceptado en la sociedad. Mantuvo una relación con Bossy, continuó con él. Sin embargo, al final terminaron porque el padre de Sir Alfred le había quitado el dinero. Y a mí me resulta muy fuerte, me impacta mucho que en ese momento de la historia, y si se pone uno a pensar, incluso actualmente hay lugares donde ser homosexual se considera un delito y las personas pueden ir a la cárcel. Claramente esto hay que verlo bajo su contexto histórico, como les mencionaba en un inicio, de la época victoriana, que por ejemplo cuando había hablado de Drácula, que se lo voy a dejar en la información, hablábamos de cómo los personajes eran terriblemente perfectos. Mina Harker era terriblemente perfecta y era el reflejo de la sociedad. En cambio Oscar Wilde llega a romper con eso y tenemos frases buenísimas de
Lord Henry Wotton, que es el que más nos lleva con estos discursos filosóficos del esteticismo, de la belleza. Y también quería comentarles un poquito del tema del machismo. Obviamente es un reflejo de la sociedad y en lo personal, yo, Carla, estoy muy agradecida de poder identificar todas esas frases que me molestaron, que las puedo ver como lo que son, frases machistas. Pero viéndolo bajo el contexto de la historia, agradezco que existan estos libros porque me muestran lo mucho que hemos ido cambiando, hemos ido avanzando. No les voy a leer como todas las frases aquí, sino que les voy a leer algunas. A los chiquillos de Patreon sí se las voy a compartir en un post, parte de las cositas que encontré. Por ejemplo, dice: esa terrible memoria de las mujeres, qué cosa más espantosa y qué total de estancamiento intelectual revela. Mucho me temo que las mujeres aprecian la crueldad pura y simple, más que ninguna otra cosa. Tienen instintos maravillosamente primitivos. Las hemos emancipado, pero siguen siendo esclavas en busca de dueño. Le encanta que las dominen. Y hay muchas otras frases donde nos recalcan la idea de que las mujeres tienen que ser mujeres florero, mujeres adornos, que no piensen, que pereza si piensan. Y una y otra vez ese tipo de comentarios también. Puedo ver que Lord Henry hace ciertos comentarios clasistas, pero otra vez son parte del reflejo de la época en la que él vivía. Y hay otra cosa que yo he analizado, incluso lo estuve hablando un poco con Alfie, no es justificando a Oscar Wilde, sino es tratando de entenderlo y entender la época. Muchas de estas frases machistas yo lo sentí que giraban en torno a la idea del matrimonio, o cuando hablaban de casarse, o cuando hablaban de establecer una pareja. Y conociendo pues que Oscar Wilde era homosexual, tuvo que casarse. Fue posterior que fue a la cárcel, pero estamos en este contexto de que no podía amar libremente porque era considerado un delito. Entonces creo que parte de este tipo de frases o este tipo de ideas de Oscar Wilde respecto a la mujer pueden venir en contexto de que amar a la persona que él quería amar era considerado un delito y se sentía tal vez como que impuesto la idea de mantener una relación con una mujer cuando no le gustaban. Ahora, creo que debería pues hacer una investigación más profunda para hablar de este tema así como con propiedad. Es una idea que me vino a la mente mientras lo estaba leyendo y estaba tratando de analizar el contexto histórico de la obra. Me gustaría leer sobre autores que fueran homosexuales, que vivieran en esta década y tratar de compararlo y ver qué ideas tenían ellos, porque aunque él estuviera viviendo bajo ese contexto, pues sigue estando mal que vea a las mujeres como un objeto, como una mujer florero, que no son inteligentes y que no pueden ser apreciadas más allá de ser la esposa. Esto viéndolo yo con los ojos de 2020, ¿verdad? Está a punto de llover, así que voy a continuar, pero de una manera muy rápida, que sería muy chiva si ustedes pueden investigar entonces un poquito más de esto que les voy a traer aquí, que les voy a comentar, y son dos mitos en los que está inspirado el retrato de Dorian Gray. El primero es el mito de Fausto, que en el mito de Fausto de Goethe tenemos a este personaje que es Fausto y que va a vender su alma al diablo para tener más conocimiento. En el mito de Fausto tenemos que él se cree un ser superior y rehuye de la rutina de su vida y esta le parece aburrida. Con tal de aspirar a más conocimiento y querer ser algo parecido a Dios Todopoderoso, pacta con el diablo para que le conceda una vía para alcanzar todos los misterios del universo. Y aquí podemos ver cómo Dorian Gray lo que hace es vender su alma, no sabemos si al diablo o no, pero hace algún tipo de pacto para mantenerse bello y que sea el retrato el que envejezca. Incluso podríamos ver cómo Lord Henry podría ser la representación del diablo, porque él es el que llega a corromper a Dorian, es el que llega a ponerle las ideas de que él va a dejar de ser bello en algún momento, y es lo que hace que Dorian se sienta con esta tentación de hacer este juramento para que el retrato sea el que envejezca y no él. Y es así como Lord Henry podría ser el diablo, porque es el que mancha la pureza de Dorian Gray y le
pone en su cabecita la tentación. Y el otro mito al que hace referencia el retrato de Dorian Gray es el de Narciso, que es este joven que es hermoso, precioso, pero que él nunca podía verse en un espejo porque si no todo iba a salir mal. Según el mito griego, Narciso era un joven apuesto, profundamente hermoso. Su perdición fue cuando el oráculo profetizó su destino. Si Narciso veía su imagen en un espejo, quedaría prendado por su propia belleza. Ese día llegó cuando se asomó a un arroyo o un lago donde pudo ver su rostro reflejado y quedó enamorado de sí mismo. Quedó tan consumido por la impotencia al no poder corresponder a su propia imagen que terminó quitándose la vida. Y aquí podemos ver los parecidos entre Dorian Gray y Narciso, porque bueno, primero Lord Henry lo pasa comparando no, pero lo compara varias veces con el mito de Narciso y vemos cómo Dorian llega a perderse, su perdición es su propia hermosura y su propia belleza, porque es justamente esa idea de mantenerse bello por muchísimo tiempo el que lo lleva a hacer el juramento y además lo lleva a cometer actos realmente inmorales y de violencia y otras cosas más que lo van a corromper. Pero al principio como una tentación, como una prueba, como qué tanto podría yo hacer y que no se vea reflejado en mí, y luego pues maldad pura. Y bueno, eso es todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado, que también les sea de utilidad y que me cuenten si ya ustedes leyeron el retrato de Dorian Gray, si les gusta, si no les gusta. En lo personal es uno de mis clásicos favoritos, a pesar de eso que les contaba de que ya ahora puedo ver muchísimo más las ideas machistas y clasistas de Lord Henry. Creo que es un libro que yo lo disfruto mucho, me encanta, está completamente subrayado con notitas por todo lado porque podemos ver el camino de perdición de Dorian Gray y las ideas de Lord Henry son, o sea, es que tiene frases súper buenas, hedonistas, pero que en lo personal a mí me gustan mucho. Este tema, hay frases demasiado buenas, como por ejemplo que la única manera de vencer la tentación es cayendo en ella, entre otras ideas que lo cuestionan a uno bastante, que lo ponen a pensar, y pues eso yo lo disfruto mucho cuando leo un libro o veo una película o lo que sea. Recuerden que les dejo todas mis redes sociales en la cajita de información, mi link a Patreon y miembros del canal por si gustan apoyarme, que yo a ustedes los leo en los comentarios y que ustedes me ven a mí en redes sociales o en un siguiente video. Bye.